Ser podcast. Lo nuestro duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. Mírate en los libros como en un espejo y ábrelos como una ventana. Lee y verás. Y es que tenían razón. Sus amantes con él hay un antes, pero un después no. Un antes y un ventana después. De los libros. Eso es. Con Benjamín Prado. Exacto. Sus famosos 19 días y 500 noches se me hicieron largos. Un antes y un después, decía para Benjamín. Benjamín, ¿qué tal? Buenas tardes. Tú el caso es meterte en medio de mis canciones, como sea, ¿no? Como mínimo eso. Yo te prometo que para la próxima te doy unos coros, hombre, que te quedes tú tranquilo. No sé qué nos pasa siempre con esta careta, porque me parece que a Francino también alguna que otra vez ha tenido la intención, cuando no lo ha hecho, de montarse sobre tu canción y sobre la voz de Julio. Oye, Benjamín, que digo un antes y un después, porque el viernes no, hoy sí, ¿estás vacunado? Pues estoy vacunado, me vacuné ¿Ves? en el Wanda Metropolitano, con una atención exquisita por parte de todo el mundo, rapidez, eficacia, y eso sí, te duele el brazo y te duele la cabeza después de vacunarte. Y también te diré que me pusieron AstraZeneca, aunque no tenga 60 años, pero dijeron, es la que tenemos, y dije, pues venga, pincha, y aquí estamos. Bueno, y entonces, ¿sabes lo del éxito que tuvo el tuit que puso Pancho Varona sobre me han llamado para la vacuna, es en el Metropolitano, espero que la vuelta no sea en Stamford Bridge? Bueno, pues está bien, la verdad. Es un campo muy bonito, yo nunca había ido, pero es un campo muy bonito. Bueno, oye, pues la primera vez para vacunarte. Está Germán Solís también, de Escuela de Escritores. Germán, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú vacunado? Uf, a mí me quedan muchos años. No sé si para vacunarme, pero para entrar en la edad en la que me puedan vacunar rapidito me queda una buena temporada. Bueno, no te creas, ten en cuenta que a mí hace unos meses decían que me hubiera tocado en junio y me ha tocado en abril, o sea que se ve que esto está acelerando, lo cual es una buenísima noticia. A ver si es verdad que me puedo ir de vacaciones vacunado. Hablando de edades, oye, ¿qué tendrá la infancia que, aunque dure, no sé, que lo ponemos en 12 años como mucho, nos da arsenal para el resto de la vida, para el resto de nuestros días, ¿eh? A ver, a ella culpamos de nuestros traumas, a ella apelamos cada vez que queremos entender nuestras taras. Cuando la niñez ha sido feliz, nos condena a la nostalgia. No hay veranos, ni helados, ni noches de reyes mejores que las de entonces. La semana pasada ya estuvimos hablando aquí de no se vive igual la amistad, no se quiere al amigo, a la amiga de forma tan salvaje, decíamos, como cuando uno es niño. Bueno, cuando ha sido desgraciada, la infancia nos condena a la desdicha. ¿Quién puede ser feliz a los 40 si no lo ha sido a los 8? Esta tarde hemos invitado a la ventana de los libros a Marta Jiménez Serrano, que acaba de publicar su primera novela, que acabamos de leer su primera novela, que acabamos de disfrutar Los nombres propios en la editorial Sexto Piso. Una historia que empieza así. Miras los pies que son pequeños, pero a ti no te parecen pequeños, te parecen simplemente tus pies. Los llevas despacio hasta el borde del trampolín azul descolorido por el sol. Los juntas, das un pasito más y tus dedos, que son pequeños, sobresalen y se quedan en el aire asomándose a la piscina brillante. Pero ¿por qué iban a ser pequeños si son simplemente tus dedos? Miras al frente y el sol te hace fruncir el ceño. Tienes la piel seca y morena, y solo llevas puesta una braguita de bañador con volantes y estampado de cerezas que está descolocada y enseña una nalga blanquísima. Al fondo el césped, que también está algo seco, los aspersores, el cielo brillante como la piscina y azul como el trampolín, el calor intenso, el silencio tan poco habitual. Te imaginas que llevas un bañador rosa de cuerpo entero, como los de las mayores. Te pasas las yemas de los dedos por el pecho plano y la tripa y el ombligo y te lo imaginas, un bañador como los de las mayores. Te apartas el pelo de la cara, abres los ojos y vislumbras a la grada levantándose, eufórica, aplausos, aplausos y más aplausos. Aplauden con sus manos grandes, grandes como lo serán las tuyas algún día, como deberían llegar a serlo, porque la gente crece y al crecer ellos, les crecen también las manos. Te tiras a la piscina. Marta Jiménez Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y te has tirado a la piscina, ¿eh? Sí. ¿De qué manera? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo vas nadando en estos días con tu primera novela? Bueno, bien, ¿no? Pues de momento muy bien, muy contenta con la acogida y con los comentarios que me van llegando, sí. Madre mía. Oye, en las últimas semanas hemos hablado con otras escritoras jóvenes que también han mirado hacia la infancia, con Anaíri Simón, con Andrea Abreu. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo?
¿Qué nos pasa con la infancia y qué os pasa a las escritoras jóvenes? ¿Esto es una coincidencia, una casualidad? Bueno, no lo sé. Yo creo que la infancia siempre ha sido un tema para la literatura. Y lo que es verdad es que quizá faltaba, en cierto modo, una mirada femenina, ¿no? Una experiencia desde el punto de vista de las niñas. Y las tres son miradas femeninas y además muy, muy originales. La elección de la voz del narrador, de la narradora en este caso, es una de las grandes decisiones, ¿no?, que tiene que tomar uno a la hora de escribir. ¿Tú lo tenías claro desde el principio o le diste muchas vueltas, Marta? No lo tenía claro. Bueno, el narrador de la novela es la amiga invisible de la protagonista. No quería yo desvelarlo todavía, prefiero que lo digas tú. Sí, Belaundia Fu, ¿no? Belaundia Fu, que es la amiga invisible de la protagonista y que se dirige a ella en segunda persona. Y no, el personaje de la amiga invisible estuvo ahí desde el principio, pero me costó dar con que tenía sentido que fuera ella la que hablara a la protagonista y al lector indirectamente, ¿no? También era un modo de hacer que el lector se metiera en la historia y se identificara. Bueno, y de meterla también en unos códigos ya, ¿no? Pues yo siempre que soy hablar de un amigo invisible, no sabes muy bien si quien lo tiene es una persona con mucha imaginación o que está muy sola. Y eso está en la novela también, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, la primera parte efectivamente es la infancia, pero luego pasamos a la adolescencia y a la juventud y esa amiga invisible sigue ahí como una especie de voz de la conciencia, que no es más que alguien hablando consigo mismo, ¿no? Yo creo que la soledad es un tema que atraviesa efectivamente toda la novela. Voz de la conciencia, voz interior, un ángel. Yo cosas que me había notado: ángel de la guarda, es su mejor amiga, hace de Pepito Grillo, de abuela indulgente, de más cosas que se me escapen. Mira, lo de ángel de la guarda me ha gustado, eso no me lo había dicho nadie. Sí, es una especie de Pepito Grillo, de referente. En realidad es el ideal, el referente que acompaña a la protagonista durante gran parte del libro y del que también pues ella querrá deshacerse en un momento dado. ¿Nunca llegamos a ser después tan nosotros mismos como lo hemos sido en la infancia? Yo creo que sí. Yo no creo que la infancia sea un territorio a idealizar, la verdad. Pero es verdad que creo que cuando nos sentimos nosotros mismos, quizá hay cosas que nos recuerdan a la infancia, porque en la infancia estamos muy desprejuiciados, ¿no? Y hay cosas que todavía no han pasado por el filtro de las expectativas, de la sociedad, etcétera. Pero tampoco creo que sea una fase de la vida que tengamos que idealizar. De todas formas, tú estás muy obsesionada con las edades, ¿no? Marta ha publicado, tengo que decir que además ha publicado un libro de poemas, que le han dado un accesi del premio Adonais, que se llama La edad ligera. Una cosa que me llama mucho la atención de ese libro, yo había leído libros de poesía rimados y sin rima, pero nunca había leído libros en los que hay poemas rimados y sin rima, pero nunca creo recordar haber leído un libro en el que hubiera poemas que están a la vez con rima y sin rima, lo cual es de una originalidad extraña. Te diré que cuando leí me llamaba mucho la atención. ¿Por qué has hecho eso? Porque... Bueno, yo creo que ha sido fruto de mis lecturas y de un poco mi formación. En realidad la poesía que más me gusta es la moderna y la del 16 y la del Renacimiento. Y ha salido ese mix en el que es cierto que me cuesta, creo que tiro mucho del ritmo y me cuesta renunciar a la rima y a la sonoridad que da la rima, pero evidentemente, bueno, pues también leo poesía actual y también me pide esa ruptura, ¿no? Me pedía las dos cosas el poemario. Benjamín, antes se lo he preguntado a ella, pero ella me ha ido solo sobre lo de la infancia siempre está ahí, nos ha traído, etcétera, pero yo me refería, esto debe ser algo más que una coincidencia, lo que decíamos la semana pasada, esto es una generación, también con la poesía como factor, como un denominador entre Ana Iris Simón, Andrea Abreu, con Marta, que nos acompaña esta tarde, la mirada hacia la infancia, tres mujeres que además narran de una forma muy original lo que ha sido su infancia y adolescencia. Esto no puede ser una casualidad, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Benjamín? Pues yo veo que estamos ante voces nuevas para un tiempo nuevo y que realmente todo esto que parecía que de internet y no sé qué, la aldea global, como quieras llamarlo, pues al final se nota, tienen otra, ya no es que tenga otra forma de escribir, es que escriben de una manera que tiene que ver con la nueva forma de expresarse que hay en el mundo y que tarde o temprano tenía que llegar a la literatura y a las buenas novelas, en mi opinión. No sé, Marta, lo que piensa. Sí, también creo que el tema llama al tema, ¿no? En el momento en que una ve a su alrededor
que se está dando una determinada visión del mundo que le rodea, de su generación, de su infancia, etcétera, también dan más ganas de dar la visión propia, ¿no? Que no tiene por qué coincidir con las demás. Me decías que de la infancia no hay que idealizarla, no hay que magnificarla. Después se produce otro fenómeno, y es que con el tiempo, con el paso de los años, cuando vamos, no me gusta el término revisitar, cuando vamos incluso físicamente a aquel patio de colegio, a la calle del pueblo de nuestros abuelos, cómo ha empequeñecido todo, ¿no? Se queda todo... Pequeño. Sí, total. ¿El tiempo lo encoge o qué pasa? Totalmente, el tiempo lo encoge, sí. Bueno, en la novela la primera escena y la última son la misma, son la piscina del huerto de la abuela, pero claro, en la última la protagonista ya es mayor y efectivamente le parece que que la piscina es diminuta, que el huerto es diminuto y que todo es muy pequeño, ¿no? El tiempo lo encoge porque la imaginación lo agranda, ¿no? Claro, y porque la medida somos nosotros mismos. A nosotros nos parece que lo que cambia es lo de alrededor, aunque los que hemos cambiado somos nosotros. Leo textualmente: ¿la miras acaso por primera vez con atención verdadera? Porque hasta ahora ha sido ella la que te ha mirado a ti con toda su atención, para que no te caigas, para que te lo comas todo, para que estés bien. Ella te mira. Se pasa la vida mirándote aunque tú no te des cuenta, y ahora, en este instante, por primera vez en tu vida, con 7 añitos, le devuelves la cortesía y la miras. Uh-huh. ¿A quién? A la abuela, ¿no? A la abuela, sí. Que las abuelas hacen del mundo un lugar mejor. No, las abuelas se han convertido en unas heroínas esenciales de la literatura reciente, porque es que están presentes en los poemas de Elvira Sastre, están presentes en las novelas de Ana Iris Simón, están en la de Marta. Es un personaje que siempre estaba como en un plano secundario, tradicionalmente en las novelas anteriores, y que ahora se ha puesto en primera línea. ¿Por qué sois tan de abuelas, tu generación? No lo sé, pienso también en El abuelo Nicolás de Manolito Gafotas. ¿También? Bueno, pero es anterior, sí. Yo creo que es fácil que se sitúen como cómplices, porque hay una distancia con las abuelas con respecto a, comparándolas con los padres, que hace la relación más sencilla, ¿no? Te quieren tanto como tus padres, pero no te riñen y no hay tanta intensidad, y yo creo que eso las hace personajes de novela muy, muy agradecidos. Tan mal lo hemos hecho las madres y los padres que nos puenteáis y os lo dais a las abuelas. A ver, sí que es cierto que es un papel más agradecido, como decía Marta, que el de la paternidad y maternidad. Las madres, escribes, siempre quieren que ya estés criado, que ya estés colocado en el mundo laboral, que ya estés asentado emocionalmente. Uh-huh. Las madres ansían que los hijos ya, pero ya no existen. Eso es, sí. Eso es. Las madres vuelcan más las expectativas sobre los hijos, y las abuelas ya están de vuelta de todo. Entonces es mucho más agradecido en ese sentido ser una abuela, ¿no? Y ahí también, bueno, en esa reflexión sobre la madre hay también un cierto retrato de las 3 generaciones en el libro: abuela, madre, hija. Y las diferencias de contexto y de expectativas que ellas han vivido. Bueno, la realidad supera la ficción y normalmente la empeora. Me imagino que todo lo que ha pasado con la pandemia, con los ancianos, en las residencias y demás, debe horrorizar a alguien que habla con tanto respeto de las personas mayores también, ¿no? Bueno, evidentemente. Yo espero que haya horrorizado a todo el mundo, la verdad. Sí. Y hablando de ficción y realidad, y este término que tan de moda se ha puesto en los últimos tiempos, la autoficción... Te han preguntado muchas veces, lo sé, pero yo tengo que... ¿todo es realidad lo que pasa ahí? Todo es verdad y nada es literal, te diría yo. Vale. No sé si te vale como respuesta. Me vale, claro, a mí no. Claro. Me vale. Los nombres propios, porque a nombrar, a identificar, se aprende con los años, ¿no? Es decir, Marta, la Marta niña, sabe todas las palabras, pero no sabe qué significan. Uh-huh. No sabe dónde colocarlas. Más o menos va por ahí. Sí, la Marta niña no sabe qué hacer con tanto vocabulario que va aprendiendo y le faltan muchas palabras. La adolescente decide darle a las cosas los nombres que a ella le parecen, y parece que tampoco es buen método. Y al final se trata de escuchar, pues, los nombres que les son propios a las cosas, ¿no? De tratar de identificar verdaderamente cómo son las cosas al margen de uno. Benjamín, ¿tú habías caído en la similitud que hay entre escribir y limpiar? La verdad que no, leyendo el libro de Marta ya, pero no había caído, pero me parece bien. Me acordé de un libro de poemas que publicó un joven llamado Luis Muñoz, que se llamaba Limpiar pescado. Uh-huh. Y yo le dije: Luis, este título es horroroso, además es que un título que huele como a merluza fría y tal. Y dice: no, pero es que la poesía es un poco eso, como limpiar el pescado de las escamas. Bueno, me acordé de eso al leer a Marta.
¿Puedo, Marta, hago destripe de este fragmentillo? Sí, destripa. A ver, escribir y limpiar se hacen por una mezcla rara de inercia y de necesidad. Son arduo trabajo no remunerado. Al que nunca lo ha hecho le parece sencillo. Si dejas de hacerlo durante 6 días, estás incómoda. Si lo abandonas más de 12, el caos empieza a dominar tu entorno. Si aguantas 20 días, el espacio que te rodea se vuelve insoportable. Escribir y limpiar. La entrega, la atención y el esmero sin esperar nada a cambio, con el simple propósito de hacer el mundo un poco más habitable. Aunque sea limpiar pescado, añado entonces después de decir esto. Bueno, es que cuando escribes se limpia emborronando, ¿no? Básicamente, ¿no? Tachando, quitando, puliendo, recortando, así es como limpias y dejas lo esencial, ¿no? Sí, ¿Cómo escribes tú, Marta? Lo sabes además porque escribiendo poesía lo tienes que saber. Claro, ¿no? sí, claro, por un lado está esa analogía de que hay que limpiar mucho y hay que quitar y recortar mucho cuando se escribe, y luego en la similitud de la propia tarea, ¿no? Que son tareas pues muy, muy poco reconocidas y no pagadas y que hay que hacer como en los ratitos que sobran, parece, ¿no? ¿Tú has escrito tu primera novela en los ratitos que sobran? Sí, he escrito mi primera novela en los ratitos que sobran. Estaba por pedirme vacaciones para poder terminarla y entonces llegó el confinamiento. Y bueno, pues desafortunadamente me habría gustado encontrar el tiempo de otra manera, pero la pude acabar porque me pusieron a trabajar a media jornada y la pude acabar durante el confinamiento. ¿Cuánto tenías hecho cuando llegó el confinamiento? Tenía ya el primer borrador, pero necesitaba corregirla por completo, y para esa... Yo creo que una novela se puede escribir en los ratos que sobran hasta un punto, pero llega un momento en que hace falta una panorámica, ¿no? Hace falta tiempo de continuo para considerar la novela por completo. Y eso era lo que me faltaba a mí y lo que culminé en el confinamiento. ¿Y cuando una vez publicada la primera novela, recuerdas la primera sensación? Pues de muchísima alegría y de muchísima satisfacción, la verdad. No te sabría decir. Te tendrías que poner a escribir, ¿no? Para ver si no sale esto de... O a brindar, no sé. Disfruta ahora porque la mala es la segunda, ya sabes. ¿Tú recuerdas la primera, Benjamín? ¿Tu sensación perfectamente. Era una novela que se llamaba Raro y que a todo el mundo le gustaba más que a mí. Pero bueno, funcionó y me dio ganas de escribir otra. Pero es verdad que las segundas novelas son muy complicadas porque en las primeras quemas muchos cartuchos ya autobiográficos, tiras de muchos personajes reales y pones un poco todo. La segunda ya te lo tienes que inventar otra vez desde el principio. Suele ser una novela complicada. Lo ha sido además en el caso de escritores muy grandes, ¿no? Que se han visto casi sepultados por sus primeros libros. Estoy pensando en Carmen Laforet con Nada, estoy pensando en Carson McCullers, ¿no? Con El corazón es un cazador solitario. Novelas que les produjeron un terror a no ser igualadas que les hizo costar. Así que no tengas mucho éxito con esta porque entonces... Que todos los males sean esos, Benjamín. Que todos los males sean que haya demasiado éxito con esta novela. Oye, ¿y ahora ya tienes en mente a ver cuándo sacas tiempo para la segunda o no? Bueno, tiempo o fuerzas, porque ¿qué quiere decir uno cuando dice que no tiene tiempo? Bueno, esa frase dice que dice la gente cuando no tiene fuerzas, en realidad. Sí, bueno, ahora estoy trabajando en un libro de relatos, que algunos de ellos ya los tenía, los escribí de hecho durante la escritura de la novela, en estos momentos en que la novela se encalla. Un poco como desahogo, y estoy terminando algunos relatos y viendo si armo el libro. Voy a ver si este verano me cunde. Qué bien me viene esto que dices de estoy trabajando en un libro de relatos, porque ahora tienes dos opciones, Marta. Si tienes un ratito más, que es hasta las 7, te quedas con nosotros, porque tenemos la final del concurso, te quedas con nosotros, porque tenemos la final del concurso de Relatos en Cadena, final mensual, y si te quedas te invito a que seas tú también parte del jurado y votes. Estupendo. Sí, te quedas, pues entonces ya no te doy la otra opción, porque la otra opción era que buscaras una trampilla que hay ahí en el estudio para desaparecer, pero no. Relatos en Cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. Y hoy, en nombre de la Escuela de Escritores, nos acompaña Germán Solís. Germán, ¿cómo ha ido este mes? Porque desde luego ha sido semana tras semana en aquellas en las que hemos tenido que estar repitiendo qué difícil nos lo ponen, y cada vez más difícil, y desde luego ya no es esto una cantilena, no es un estribillo que es que nos hayamos aprendido, es que es así. Estamos llegando a un nivel ya muy interesante, Germán. Así es, y esta tarde pues lo vamos a ver otra vez en esta final mensual, que ya saben los oyentes y los participantes que da un pase a
esa gran final de julio, ¿no? De los 10 mejores microrrelatos de esta temporada. Y bueno, como siempre, si ya en las votaciones semanales es difícil, pues en esta final mensual siempre lo es un poquito más. Y recordamos poco que se lleva el ganador o ganadora del concurso de relatos en cadena de toda la temporada. Sí, se lleva, tú seguro que te acuerdas de aquello, Roberto, 1 millón para el mejor. Bueno, 1 millón para el mejor, eso es, para pero el mejor. Aquí en euros son 6.000, Aquí en euros, ¿no? son 6.000 euros. Vale, pues está muy bien. Bueno, pues podría ser el mejor Leonardo Martínez, de momento a ver si lo es este mes. Leonardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto, ¿qué tal? Hola, muy bien. Leonardo, 62 años, de Oviedo, pero vive en Zaragoza, administrativo en una residencia de ancianos, que ha sido finalista semanal una vez y se ha colado aquí en la final mensual. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Leonardo? ¿Cómo va la vida? Pues bien, muy bien, con tranquilidad y esperando que en unos pocos días podamos acceder a la jubilación. Muy bien. ¿De momento has trabajado hoy? Teletrabajo, sí. Teletrabajas, sigues teletrabajando. Bueno, ¿y qué estás leyendo tú ahora mismo, Leonardo? Pues ahora mismo estoy con Tomás Nevison, de Javier Marías. Muy bien, Ocupa es el relato con el que has llegado a esta final mensual y que después vamos a repasar, vamos a recordar. Mucha suerte, Leonardo. Kiko Salgueiro es nuestro segundo finalista. Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Que hay 54 años, de Santiago de Compostela, funcionario de justicia. Claro, y contigo estuvimos hablando de el lugar donde trabajas puede ser fuente inspiradora para 1001 historias, porque trabajas tú en el Instituto de Medicina Legal de Galicia, ¿no, Kiko? Sí, así es. Exactamente. La verdad es que eso sí que da para muchos relatos, sí. Bueno, era la primera vez también que te saludábamos como finalista semanal, por lo tanto, la primera vez que llegas aquí a la final mensual. Pero llevas mucho tiempo escribiendo, Kiko. Sí, desde la temporada 2012-2013. Insistiendo, y bueno, la constancia ha dado sus frutos. Facto de perseverancia. ¿Y tú qué estás leyendo? ¿Nos dijiste o has cambiado desde la última vez que nos hablamos? Sí, he acabado un libro de relatos en gallego, que era Luz do Candil, y ahora empecé con noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez. Sí, de un tal Gabriel García Márquez, sí. Es verdad, sí. Me suena. Kiko, mucha suerte, cómplice, es tu relato que ahora también escuchamos, y saludamos a la tercera finalista, María Nieto. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hay? 42 años, de A Coruña, periodista, freelance, dijimos, directora de comunicación de su propia empresa. ¿Y cómo va la cosa, María? ¿Cómo ha ido estos días? Pues bien, remontando actividad cultural por Galicia, afortunadamente, entonces con bastante trabajo y con mucha actividad, que eso siempre es bueno. Germán, coincidencia que estuvimos comentando estos días con Javier, este mes se ha dado también esta coincidencia de que muchos de los finalistas es la primera vez que han llegado a la final mensual y a la final semanal, y después se han colado aquí en la final mensual, ¿eh? Sí, este mes, pero yo creo recordar de las últimas veces que he pasado por el estudio, también me sorprende que durante esta temporada sí estamos como renovando la cantera, ¿no? Un poquito. Yo creo que sí hay muchos oyentes, participantes que están entrando pues con los primeros relatos que envían, y sí es cierto que no era tan habitual hasta ahora. No lo era. Bueno, pues María, Kiko o Leonardo se sumarán a la lista de finalistas que tenemos ya para el concurso de esta temporada. Veo por aquí ya en el estudio a Mara Torres. Mara, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Sí, que nos lo van a poner muy complicado, aunque ya los conocemos de las otras semanas, pero a ver. Vamos a empezar con el relato de Leonardo. Como decíamos, el título Ocupa. Don't ask me why. Lo hemos adoptado como un hijo más, a pesar de tener la apariencia de un señor jubilado. Apareció así, sin más, sentado en el sillón orejero del salón mirando por la ventana. Hemos intentado meterle en una residencia a pesar de carecer de identificación. Lo único que lleva encima es una cédula emitida por la reina Isabel, la católica. Los de la residencia dicen que con eso no cuela. Además, cuando le quisieron hacer la PCR, le dijo a la enfermera que la atravesará con su espada si lo intenta nuevamente. Así que ahí le tenemos, hablando todo el día con el loro del vecino. Bueno, pues
Este personaje que parece que ha salido del Ministerio del Tiempo, ¿no? Que podemos coger y podemos ver, a mí de este microrelato me gusta una cosa, es que podemos verlo como un microrelato de género, podemos decir que es ciencia ficción, que es un personaje que ha salido del Ministerio del Tiempo y se ha aparecido en este sillón orejero. Pero también podemos pensar que es un relato realista, ¿no? Y que nuestro oyente, pues a lo mejor es una especie, como decía antes, que trabajaba en una residencia de ancianos, es una especie de Ken Kesey, que vete a saber qué imágenes ha visto en las residencias de ancianos y qué realidades, como las que Ken Kesey vio para escribir Alguien voló sobre el nido del cuco. Bueno, para los que se vayan incorporando, les informo que se ha quedado con nosotros Marta Jiménez Serrano, que ha venido a presentarnos aquí, a que habláramos después de haber disfrutado de su novela, su primera novela, Los nombres propios, y nos ha dicho algo que hemos pillado al vuelo, que está preparando un nuevo libro de relatos. Digo, hombre, pues relatos es lo nuestro. Marta, ya estás viendo el nivel. Esto apunta a maneras y apunta a la dificultad que vamos a tener a la hora de decidirnos, ¿eh? Pinta bien. Pinta bien, pues ya verás. El segundo es de Kiko Salgueiro, decíamos, lleva por título Cómplice. Hablando todo el día con el loro del vecino se me van pasando las horas. Le cuento mis intimidades, anhelos y esperanzas. Cuando la vecina vuelve a su casa, yo me retiro del balcón y dejo que el pájaro vuele hasta sus brazos. Ella lo acaricia, dándole vueltas al anillo de su dedo anular, puesta su mirada en mi ventana mientras él, solícito, le repite: te quiero, Pilar, te quiero. Esta pequeña historia de amor que a mí, sobre todo, más que historia de amor, yo diría que es una historia de incomunicación, ¿no? Y realmente, como me parece un poco triste, siempre te deja ahí con imaginándote qué tipo de personaje, ¿no? Es este vecino enamorado de su vecina, incapaz de decirle nada, pero eso sí, repitiéndole al oído al loro para que sea ella quien se comunique con la persona que quiere. Es una historia curiosa. Sí, y la tercera. La que nos ha enviado. La tercera. La que nos ha enviado Kiko Salgueiro, eso es. La tercera, digo, es la firmada por María Nieto, a quien no entiendo es a él. Quiero bailar, quiero sentir el cielo. Te quiero, Pilar, te quiero, pero no puedo decírtelo. Así que me trago mi declaración con un sorbo de cerveza mientras te escucho dolerte de que él no te quiera. Hablas de sus manos y yo solo puedo mirar las tuyas deslizarse sobre el botellín frío. Elogias su voz y yo tengo que contenerme para no derretirme con el tintineo de tu timbre cantarín. ¿Me estás escuchando, tía? Doy otro trago a la cerveza para deshacer el nudo en mi garganta. Claro que le quieres, si te entiendo, y con el siguiente sorbo me trago él, si a quien no entiendo es a él. Pues otra historia de comunicación y de, que en este caso, de desamor o amor frustrado y sobre todo en este caso desde la frustración, ¿no? Porque lo que hay es mucho dolor en este personaje, ¿no? Que nos retrata también en esa escena, María. Bueno, ¿me estás escuchando, tía? Bueno, María Nieto, eres tú la primera, porque primero sois vosotros los que votáis, así que... Recuerda, Roberto, que tenemos también el voto del público. Sí, tú vienes con 2 votos, el del pueblo y la casta, que decimos siempre, ¿no? Vale. Primero votan los finalistas. María, ¿tú con qué otro relato te quedas? Tengo que decir que me ha costado muchísimo y que llevo una semana releyéndolos. Vaya novedad, María. Es horrible, sí. Pero creo que me voy a quedar con el de Leonardo. Con el de Leonardo, que es Ocupa. Vale. ¿Y tú, Kiko? A mí me gustaba mucho el de María. El de María, este último que hemos oído. ¿Y Leonardo? Pues yo me quedo con El cómplice de Kiko. Mira, otra novedad, que ahor mismo, una vez que han votado y han repartido los... no pasa siempre, no pasa siempre. No, pero pasa en el 99,9% de las... Pero bueno, es una coincidencia. El azar. Bueno, o los gustos. Marta Jiménez Serrano, ¿te atreves tú ya a votar? Sí, yo me quedo con el de María. Me ha gustado el de María, sí. De María Nieto, a quien no entiendo es a él. Mara Torres. Mira, me voy a quedar con el del loro, el de Kiko Salgueiro, Cómplice. Muy bien, 1, 2, 2. ¿Y tú, Benjamín? Pues yo me voy a quedar con María Nieto también. Me ha gustado mucho este cambio de enamoramientos.
Vale. Ahora mismo Leonardo 1, Kiko 2, María 3 y Germán, como advertía en nombre de la Escuela de Escritores, viene con 2 votos. Pues Germán, sí. reparte. Yo vengo con 2 votos. Voy a decir que de los votos que nos ha enviado esta semana, Kiko Salgueiro ha recibido 35 votos, cómplice. Leonardo Martínez ha recibido 48 votos, ocupa. Y el relato con más votos recibidos por parte del público, con 118 votos, es el de María Nieto. Bueno. Eso quiere decir que ahora... Eso ya quiere decir que ni siquiera hace falta que yo vote, pero claro, lo tengo que ver porque lo dicen las bases. De modo que yo también voy a dar mi voto a María. María, muy bien. María Nieto, finalista para la gran final de temporada. María Nieto, enhorabuena. Bueno, y Leonardo y Kiko, muchísimas gracias. Enhorabuena, porque eran excelentes los relatos también, y a seguir intentándolo. Muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena, María. Y recordamos en qué frase nos habíamos quedado para la próxima semana, porque tienen tiempo todavía hasta el jueves de esta, ¿no, Germán? Hasta el jueves de esta pueden seguir intentándolo, y la frase es: a quien no entiendo es a él. Hasta el jueves 29 al mediodía, antes del mediodía, en escueladescritores.com. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Bueno, y rompiendo al clásico, Benjamín, que no todo va a ser votar, que habrá alguna recomendación literaria también que has traído aquí para nosotros, ¿no? Pues mira, si se oye a Chabela Vargas de fondo, suele pasar que vamos a hablar o de Pedro Almodóvar, o de Joaquín Sabina, o de Gabriel García Márquez. ¿Y será de este último? En este caso va a ser del último, además, vale, porque ya ha sido mencionado por alusiones. Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa se juntaron en septiembre de 1967 en un momento fundamental de sus carreras en la Universidad de Lima, para hablar de literatura y de sus obras. Es un momento muy especial porque García Márquez acaba de publicar hace muy poco 100 años de soledad, pero ya está empezando a correr el rumor de que es una obra maestra y empieza a venderse por decenas de miles en toda Latinoamérica. Vargas Llosa acaba de ganar el premio Rómulo Gallegos, creo que por La Casa Verde, si no recuerdo mal. Y se juntan, tienen una conversación absolutamente deliciosa en la que hablan de sus obras, hablan de literatura en general. El libro estuvo perdido muchos años, había ediciones piratas por aquí y por allá, y ahora lo ha recuperado la editorial Alfaguara bajo el título Dos soledades. Bueno, aparte de las observaciones literarias, que son de una brillantez, te parece increíble que dos personas hablando así delante de unos estudiantes puedan decir tal cantidad de genialidades, pero luego te enteras de cosas pues muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, hombre, diríamos que Gabriel García Márquez solo hay uno, ¿no? Realmente. Pues no, hay dos, porque resulta que él cuenta que cuando se fue a la universidad, se fue de su casa estando en el colegio, volvió a la universidad, y mientras tanto su madre se quedó otra vez embarazada, y como le gustaba mucho tener un Gabriel en casa, pues a su hermano pequeño le llamó también Gabriel García Márquez, de manera que no hay uno, hay dos, ¿no? Desconocemos las virtudes literarias del hermano pequeño. Anda, supera eso, realismo mágico. Imagínate. Igual es el pequeño el que escribe. Pues igual es el pequeño. Ahí, por eso digo, wow, da para tanto. Sería para maravilloso tanto, porque en ese caso no se habría muerto y tendríamos todavía una oportunidad. Bueno, claro, es un libro absolutamente delicioso, que además tiene un montón de fotos, algunos artículos de gente como Juan Gabriel Vázquez, que escribe como Los Ángeles, y muy recomendable. Acaba de publicar la editorial Alfaguara. El regreso de Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa en un momento decisivo de sus carreras. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Dos soledades en Alfaguara, y veo por aquí también Alguien camina sobre tu tumba, de Mariana Enríquez. Claro, porque los maestros tienen herederos y herederas, y en Latinoamérica sigue habiendo escritoras maravillosas. Una de ellas es Mariana Enríquez, a quien ya conocemos por algunas de sus novelas y relatos publicados por la editorial Alfaguara, como este libro, Alguien camina sobre su tumba, en el que hace eso, un recorrido por cementerios, una afición que poco luctuosa, pero que comparto. Yo siempre voy a buscar tumbas de escritores por aquí o por allá, también estatuas, también casas, ¿no?
Y en su caso es menos un recorrido literario que un recorrido por tumbas curiosas. Por ejemplo, se va a Nueva Orleans y se va a ver la tumba de María Laveau, de la fundadora del vudú, que es la tumba más visitada la segunda tumba más visitada de Estados Unidos después de la de Elvis Presley en Graceland. O sea que fíjate el dato, ¿no? Bueno, o viene a San Sebastián y va a un cementerio en el que hay una leyenda que pone: mañana dirán de vosotros lo que hoy de nosotros. Están muertos. Y dices, vaya, qué pocas ganas de entrar por ese cementerio da, ¿no? Bueno, recordar que se acaba de reeditar también en la editorial Visor, como complemento, la antología de Spoon River de Edgar Lee Masters, uno de los grandes libros de poesía del siglo XX, en el que cuenta la historia de un pueblo a través de los epitafios de sus tumbas. De manera que yo creo que si combinas Alguien camina sobre su tumba de Mariana Enríquez con la antología de Spoon River de Edgar Lee Masters, tienes una idea de lo que es un cementerio y de lo que puede dar literariamente, pues bastante fuerte. Oye, Benja, pero Elvis no está muerto, ¿no? Bueno, yo creo que es Calamaro, pero no estoy seguro. Tendría que investigar ese dato. El hermano pequeño de García Márquez. Sí, sí. Todos están vivos. Man, I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and I'm bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. Una más, Benja. Mugre Rosa, de Fernanda Trías, una autora uruguaya, acaba de publicar en Random House esta novela que es una especie de ucronía, de novela medio de miedo, medio de misterio, medio de ciencia ficción. La historia de una ciudad que a mí me recuerda mucho a Montevideo en algunas cosas, en la que de pronto un día aparecen muertos todos los peces del río y de la playa también, ¿no? Después pasa el tiempo y los pájaros desaparecen, no queda un solo pájaro en los tejados, en los árboles de la ciudad. Después aparece una especie de gelatina rosa por todas partes, en el agua, en los alimentos, que parece estar envenenando a la gente. Hay una pandemia, nos recuerda a la actualidad. Hay un niño con un síndrome raro al que algunas personas no tratan muy bien y otras intentan salvar la vida. Hay una madre abandonada. Bueno, recuerda un poquito todo al color que cayó del cielo de Lovecraft, esta novela que es muy inquietante y que yo creo que nos enseña una buenísima escritora, Fernanda Trías, a la que habrá que seguir la pista, seguro. Cerramos con poesía como siempre, Benjamín. Bueno, y a lo grande, porque es un nuevo libro de poemas de Luis García Montero, uno de los grandes, el actual director del Instituto Cervantes, pero sobre todo un poeta colosal. Acaba de publicar, después de algunos años, un libro nuevo que se llama No puedes ser así, y en el que hay poemas como este titulado La libertad de los condicionales, lo ha publicado, por cierto, la editorial Visor en su colección Palabra de Honor, que mira cómo nos enseña que Luis está en plena forma a su edad. Si alguna vez el miedo inevitable te cerrara los ojos, procura cultivar en tu conciencia algo digno de verse. Si alguna vez la noche te persigue a lo largo del día, piensa que cada sombra es un comienzo y amanecer tan solo una costumbre. Si aprendes a vivir en las palabras, llamarás a la puerta de lo que ha sido tuyo en el silencio. Un todavía, un no, el humo blanco. Si la desesperanza es lluvia y es ciudad, prefiero caminar a ser ventana. Bajo un paraguas busco la libertad de los condicionales. Para ir resolviendo las dudas. La Ventana, en Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, uy, perdona, Roberto. Y Carlas también, y Carlas sí, también, pero hombre, también. No, hombre, pero como estoy contigo, primero tú, en este caso, primero tú. Bueno, Hola, bueno. Roberto, buenas tardes. Oye, hola, Carlas. buenas. También. Oye, yo sé que tú eres muy buena anfitriona, pero la procesión va por dentro, quiero decir, que cuando tienes a gente ahí a comer, a picar algo, te inquietas mucho, te pones muy nerviosa, estás sufriendo para que cada detalle esté en su sitio, ¿o cómo lo vives eso? Un poquito, lo justo
justo, porque me gusta que yo soy muy disfrutona con la comida y me gustaría que todo el mundo disfrutara igual, entonces lo intento. Vale, un poquito, sí, me pongo un poco, pero bueno, la historia de hoy... Pero no tanto como el protagonista de la historia de hoy, ¿no? No lo llevemos tanto... Que va. No, a ese extremo no, sobre todo porque yo lo hago, pues eso, ya sabes tú, pa' amigos. Pero no paso por este trance. La historia de hoy es muy chula, a mí me divierte mucho. Hombre, no es que termine bien, pero pese a eso me divierte. Y quien haya visto la película Vatel, de Gerard Depardieu, pues ya sabrá de qué va esto, ¿no? Sucedió hace un par de días, el 24 de abril del año 1671, lo que vamos a contar. Y ocurrió que el más prestigioso chef francés, y quizás el mejor del mundo, se suicidó porque el pescado no llegó a tiempo para servírselo a sus comensales. ¡Qué drástico! A ver, pues sí, claro, tú dicho así, lo primero que piensas es que, bueno, este hombre no ha exagerado, ¿no? Porque si no llega el pescado, pues hombre, le pones una ensaladita de espinacas baby con pasas, nueces y roquefort y quedas como Dios, ¿no? Pero bueno, pero si resulta que los comensales que están esperando comer son 2000 zampabollos, que uno de ellos es el rey de Francia, Luis XIV, si encima llevas trabajando 20 horas diarias desde hace 15 días en ese multitudinario banquete, si encima eres un perfeccionista y si encima te tienes que ocupar no solo de la comida, de los proveedores y de organizar cocina y servicio, sino también de distribuir a los invitados en distintas habitaciones, teniendo en cuenta su categoría y que este está cerca de tal amante, pero que la esposa no esté muy lejos, en fin, cosas así. Bueno, pues lo raro es que este hombre no se suicidara 2 o 3 veces aquel 24 de abril, ¿no? Varias veces incluso, ¿no? El chef François francés. François. Ya sabes que los británicos sois todos Robertos y los franceses son todos François. Bueno, pues el chef François Vatel vio su honor de cocinero hundido en la miseria y no estaba dispuesto a salir a los salones y los jardines del inmenso palacio de Chantilly para anunciar a toda aquella multitud que el pescado no había llegado. Pero bueno, esta historia del chef Vatel a su vez tiene tantas historias dentro, es tan jugosa, ya que hablamos de comida, que vamos a tener que vamos a ir despacito y por partes. ¿Qué hacía allí Luis XIV? ¿Por qué había tanta gente? ¿Tiene algo que ver la crema Chantilly con el palacio? ¿Por qué el chef Vatel no echó a correr cuando recibió aquel disparate de encargo? A ver, ¿por qué? Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chulado con bacalao. Sarandonga, y en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 yo ya me cantar. Hay que ver, hubiera ido a favor de su salud, que todo hubiera sido así tan desenfadado como el arroz, el lo harto del puerto, el sarandonga, nos vamos a comer el arroz con bacalao. Pero a ver, empecemos por el principio. ¿A qué vino aquel monumental banquete? ¿Por qué estaba el rey? ¿Qué es lo que celebraban allí? A ver, cuenta, Nieves. A ver, celebrar, en realidad no celebraban nada. La buena vida en general, por decir algo, ¿no? Aquel banquete interesaba al principal invitado, al rey Luis XIV y también al anfitrión y dueño del palacio, que era un super mega aristócrata Borbón, conocido como el Gran Condé. Este hombre había tenido algún conflicto años atrás con el rey cuando era un adolescente, cuando el rey era un adolescente imberbe, insoportable, porque bueno, el hombre el Borbón apoyó una rebelión contra Luis XIV que ahora no viene a cuento, ¿no? Pero bueno, el caso es que ahora necesitaba hacerse perdonar y necesitaba también el apoyo financiero real porque aquel tren de vida en aquel palacio estaba pasando demasiadas facturas, ¿no? Esto por lo que respecta a los intereses del anfitrión. Pero Luis XIV, el rey Sol, también necesitaba de los servicios del Gran Condé porque Francia estaba a punto de entrar en guerra en Flandes y Condé era el mejor de sus generales. Necesitaba que se pusiera al frente. El maestro de ceremonias del palacio de Condé, del palacio de Chantilly, era el mejor, el más exquisito y más creativo cocinero de Francia, el chef Vatel, y a él se le encargó la organización de aquel banquete que iba a durar 3 días. 3, ojo. 3 días. Creación y elaboración de platos tenía que hacer. Contratación de personal. Formar a ese personal para que supieran servir y cocinar los platos. Disposición de los comensales. Adornos en las mesas. Proveedores. Alimentos. Absolutamente todo lo que tuviera que ver con lo que ellos llamaban la bouche, con la boca, ¿no? Que así se llamaban estos primeros figuras gourmet. Controlador general de la boca.
En castellano suena feo, pero en francés suena mejor. Contrôleur général de la bouche, ¿no? Sí. Pero bueno, de la bouche, de la bouche. Bueno, pero este encargo se lo hace el jefe, Condé, a Vatel con solo 15 días de antelación. Madre mía. Sí, o sea, esto fue una maldita locura. Había que prepararse para dar de comer a casi 2.000 personas. A la mayoría de ellas había que alojarlas y encima acabaron siendo mucho más de 2.000, porque hubo que improvisar 35 mesas para los que llegaron con todo su morro y sin avisar, ¿no? Y las mesas no eran de 4 precisamente. No. Oye, ¿y por qué tantísima gente? ¿Cuánta comida sería necesaria para darles de comer y cenar? Bueno, carros y carros y carros de comida estuvieron llegando días y días al palacio, ¿no? Y no solo para comer y cenar, porque el banquete estaba previsto para 5 comidas diarias y con todos los platos diferentes. No podía repetirse ninguno. ¿Y por qué tanta gente? Bueno, porque a donde iba el repollo de Luis XIV iba toda la familia, las amantes, los maridos y las familias de las amantes y toda su corte. Eso era. Versalles se movía como una gran máquina. Y aquello era la corte del lujo y del despiporre. Todo era lo grande. La moda, la mesa, el ocio, la decoración. Era la corte de la grandeza, de la grandeur, ¿no? La época, era la época en la que surgieron los primeros restaurantes y cuando te va a sonar un tal Dom Perignon, inventó un vinito ahí con burbujitas, ¿no? Bueno, pues claro. Todo estaba pasado de vueltas mientras los miserables cada vez eran más miserables. Como no iban a desquitarse luego cortando cabezas, ¿no? El caso es que aquel banquete arrancó a lo grande, un miércoles 22 de abril, y continuó, por eso son importantes los días, arranca un miércoles 22 de abril, continúa bien el jueves 23, y no es necesario entretenerse en hablar de los platos, ¿no? Porque aquello era imposible ni enumerarlos. Aquello fue una locura gastronómica. Era la perfección, el lujo más refinado hecho comida. El chef Vatel, de los nervios, porque vigilaba cada detalle, tenía que solucionar problemas sobre la marcha, cambiando platos, sustituir ingredientes, aguantar a los comensales, que esta es otra, que los de antes eran igual de plastas que los de ahora. Los que te piden un gazpacho, pero me pones un gazpacho pero sin pepino o sin ajo. Claro, sin pepino, el gazpacho sin pepino. No, el gazpacho lleva pepino y ajo y la tortilla lleva cebolla. Era por provocarte. Y yo no quiero plato fino. Vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliña. Y un gazpacho con su ajo y su pepino. ¿Ves? Papa con arroz bonito, con tomate, con chufrito, caldereta. Miga con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo. Con congrelo, bacalao, artiquí. Oye, pero entonces, Nieves, si los 2 primeros días el banquete fue un éxito, aunque tuviera que ir cambiando platos sobre la marcha, ¿por qué era tanto problema que no llegara el pescado? ¿Por qué no lo cambió? Porque no podía. No podía. Porque era viernes de vigilia. Acabáramos. Claro. A ver, es que no podía sustituirse el pescado ni por aves, ni por corderos, ni por cerdo, ni por nada que llevara chicha. Toda esta fauna real, católica, no comía carne los viernes de vigilia. O sea, eran una panda de pecadores sinvergüenzas, pero no comían carne los viernes. Sí, todos. Pero bueno, no era problema. ¿A quién le importa no comer chuletón si hay unas buenas gambas rojas a mano o una merluza de pincho con almejas, ¿no? Quien no se conforma es porque no quiere, y los pobres lo que hacen es quejarse de vicio. ¿No dice la presidenta de los madrileños, esa señora del PP, que los hambrientos son unos mantenidos? Pues lo mismo pensaba Luis XIV, ¿no? El chef Vatel había previsto un viernes en el que todos los platos estrella eran pescado y marisco. No solo en la mesa, sino es que había todo un espectáculo de luz y sonido alrededor de cada una de las comidas. Había fuegos artificiales para dar entrada a los platos, cada cena, cada comida tenía un motivo central, tenía un día el leitmotiv era el sol, otro día el leitmotiv era el agua. Aquello era un banquete de 3 días en mitad de un parque de atracciones, ¿no? Y aquel viernes de vigilia, 24 de abril, lo pensó el chef Vatel para dejar a todos pegados a la silla. Su plan, al parecer, era presentar el Festival de Pescados y Mariscos sobre un océano de
hielo, toneladas de hielo. Venga, hielo. Y parece que el anfitrión, el gran Condé, advirtió a su cocinero: ojo, a ver si se nos va a constipar el rey Sol con tanto hielo. Y Vatel le dijo: no, ya me encargo yo de encender los braseros 1 hora antes de la comida. Oye, pero con los braseros se deshará el hielo, replicó Condé. Tampoco, no, replicó Vatel. Le he prohibido al hielo que se funda. Esta es una anécdota que cuenta, ¿no? Pues sí, así las gastaba, ¿no? Porque el chef controlaba todos los detalles. El pescado y el marisco tenían que llegar el mismo día del consumo para que fuera fresco a más no poder. Incluso había previsto encargar el pescado en distintos puertos para no depender de uno por si había mala mar y los barcos no podían salir, ¿no? ¿Y entonces cómo es que no llegó de ningún puerto el pescado? Llegó un carro con unos capazos de un puerto y cuando preguntó por el resto le dijeron: esto es todo. Y aquí se supone que le explotó la cabeza. Después de casi 15 días sin dormir, con tanta presión, con centenares de comensales diciendo: a mí me pones el faisán poco hecho y la sopa con poco fideo. No, bueno, pues el chef solo aceptaba ser sublime y ante la perspectiva de salir y decir nada menos que delante del rey y toda su corte que ese viernes ni se comía ni se cenaba más allá de hortalizas y postres, incapaz de afrontar la humillación, subió a su cuarto, apoyó una espada en la pared y se atravesó. Tenía 40 años y en ese momento pasó la historia. Cuentan que el cadáver lo descubrió uno de sus ayudantes cuando fue a decirle: Maestro Vatel, el pescado acaba de llegar. Vaya. En ese momento llegaban al palacio de Chantilly carros y carros de pescado y marisco procedentes de distintos puertos. ¿No dicen que la cocina requiere paciencia? Pues no la tuvo. El chef Vatel no la tuvo. Hay que ver, qué inoportuno. Nieves, hasta mañana. Un abrazo. Un beso. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. Vamos a ver qué queda, Isaías, que los lunes siempre son lunes. Sí, y siempre son o suelen ser días de resaca, ¿no? Hoy una resaca buena, que es la de la victoria de Rafa Nadal en el Conde de Godó, que ahora se llama de otra manera, a sus 35 años. Y pues este hombre no para de agrandar su mítica trayectoria. Jugar a casi los 35 años aquí, una vez más, 10 años antes, era impensable para mí. Y después del año que llevamos, para mí significa aún muchísimo más haber podido jugar aquí en casa, delante de un poco de público. Y sinceramente, Stefanos es un rival increíble, venía de ganar en Montecarlo. Bueno, el partido ha tenido de todo y para mí pues es una victoria muy importante. Muy importante, desde luego, y a sus 35 años, Roberto, que no sé tú, pero yo ya casi no podía ni terminar un partido de pádel, ¿eh? 35 años de carrera de Rafa Nadal, bueno, 35 años de vida de Rafa Nadal y 35 años también hace de la explosión de Chernóbil. Hoy hemos recordado el testimonio de una de las personas que lo vivió allí. Por la mañana nosotros levantar después de esta catástrofe, ir ver qué pasa y ver muchísimos coches como militares, como de guerra, todos preocupados qué pasa, decían que algo pasara en Chernóbil en estación, pero nadie nos decía a nosotros qué pasa. Y nosotros como niños pasear con bici, jugar con arena, pero vivir sin saber nada. Es un recuerdo pesado, desde luego, y resaca pesada de las de verdad, pues la del debate del pasado viernes aquí en la SER. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Lárguese de este Esto plato. no es aceptable, si no se retracta. Pues lárguese, que es lo que queremos muchos españoles. No, señora Si Monasterio, tan valiente es, no, si este no es el levante, tono, no, que esto se sea un levante, debate. que No, se vaya, no, que es lo no. que están deseando un montón de españoles, No. que se vaya de No, España de una vez. a lo Ahí Rocío Monasterio intentando montar el follón desde el minuto 1 del debate. Esta mañana han estado en la SER Pablo Iglesias y Edmundo Val y hablaban precisamente sobre eso, sobre si debe establecerse un cordón sanitario político a Vox. La democracia no puede ser tolerante con la intolerancia. Tiene que haber unos límites. Si usted quiere sentarse en un debate, usted tiene que aceptar unas reglas. Usted no puede poner en cuestión amenazas de muerte. Usted no puede decir que son preferibles los gobiernos de la dictadura al actual gobierno de coalición. Ese concepto del cordón sanitario es un concepto netamente poco democrático. Es decir, hay que hablar con todo el mundo y de la misma manera que digo esto, no se me acuse de equidistante, digo inmediatamente que con mis votos Vox no va a estar en el gobierno de Madrid. Bueno, pues eso es un poquito de cordón sanitario, ¿no? Y claro, cuando tenemos todavía lo de los sobres con balas, pues muy recientes, hoy resulta que la ministra Reyes Maroto, que sería vicepresidenta en un hipotético gobierno de Ángel Gabilondo, ha recibido en un sobre una navaja aparentemente ensangrentada. Ya está identificado el autor. En Hora 14 hemos hablado con ella.
Bueno, yo creo que todos perdemos cuando la palabra del odio se convierte en hechos. Estamos hablando de cartas en las cuales pues algunos nos vemos amenazados nuestra vida, ¿no? Yo creo que claramente la crispación, no solo esta campaña, porque llevamos ya, pues muchos meses en las cámaras, también en los parlamentos autonómicos, en la propia calle, generando este odio, esta crispación hacia que es diferente, y eso ha ido calando, lo cual hace pues que esos discursos del odio se conviertan, como digo, en amenazas. Lo que tenemos que es, con la palabra, con los hechos, trabajar para recuperar un clima político que deje atrás estos hechos para pasar a hacer lo que tenemos que hacer. Y a lo largo de las últimas horas hemos escuchado reacciones contundentes y condenas claras en general, salvo Vox y salvo Isabel Díaz Ayuso. Entre las cosas llamativas que han pasado en los últimos días, no es la menor que la candidata del Partido Popular se refiere a estas amenazas con frases como esta. Yo les diré que condeno la violencia, venga de donde venga. Es sorprendente porque esta coletilla, venga de donde venga, o condenamos todas las violencias, eran las coletillas que utilizaban durante años aquellas personas que se resistían a condenar a ETA. Y se buscaba el refugio de sugerir que hay muchas violencias para restar importancia a un episodio concreto. Es como si Ayuso liderara el Pepe Batasuna. Madre de la Virgen del Amor Hermoso, de la Virgen de la Teta Rastras. Aceite de oliva, una grasa de Eso no se hace en una paella. Y claro, en este ambiente el horno desde luego no está para bollos y resulta que nos encontramos con noticias como la de Alginet, en Valencia. Ayer se movilizaron hasta 5 patrullas de la Guardia Civil avisadas de la presencia de varios encapuchados con metralleta. 5 coches de la Guardia Civil y 5 personas con metralletas dentro del ayuntamiento. Pa' flipar. Esto es la plaza de Alginet. Me cago en la leche bendita. No se veía que tuviera mucho miedo esta usuaria de Twitter, que es la que ha difundido las imágenes. Ella se ríe porque ni eran asaltantes ni eran metralletas reales. Se trataba del rodaje de una serie de Netflix. Y claro, la grabación contaba con la autorización del alcalde, pero resulta que no se lo notificó a nadie, ni a la Guardia Civil ni a los vecinos. Nos lo ha contado Inma Pardo. Es un rodaje que al parecer sí que tenía autorización del alcalde de Alginet, pero en ningún momento se llegó a informar de qué tipo de escenas iba a grabar. El caso es que los vecinos que lo vieron, se dieron un buen susto, alertaron al 112, comunicaron que había varios individuos que estaban armados, con metralletas, que habían entrado en el ayuntamiento, que iban encapuchados y que parecían violentos. Se presentó la Guardia Civil hasta que al final ya pudo aclararse todo. De hecho, la delegación del Gobierno en la comunidad ya ha solicitado a la Guardia Civil un informe sobre los hechos para saber qué ocurrió y para saber si se deduce algún tipo de responsabilidad por parte del ayuntamiento que no conocía toda la información de ese rodaje. Pues sí, porque el rodaje fue ficción, pero desde luego el miedo que tuvieron algunos vecinos, salvo la que grabó el vídeo, era bastante real. Y entre lo real y la ficción, pues lo que estamos viviendo es la crónica de una tormenta. Y así se titula precisamente la película dirigida por Mariana Barassi y protagonizada por Clara Lago. Es una obra de teatro llevada al cine, en donde Clara es la subdirectora de un periódico que conversa, una larga conversación en una Nochebuena con el director, que está buscando un sucesor o sucesora. Clara ha tomado café con nosotros y nos ha contado que, los protagonistas son 2 periodistas, pero no se habla solo de periodismo en la película. Para mí es una película, lo interesante es que tiene muchas capas, pero habla al final eso, ¿no? De emociones humanas como la ambición, el ansia de poder, la desigualdad de género, la lealtad, cómo se puede ver afectada la toma de decisiones por las relaciones personales, ¿no? Las contradicciones del ser humano. ¿Qué pasa cuando tú tienes unos principios muy claros, tienes una ética moral marcada y también tienes un gran sentido de lealtad? ¿Qué sucede cuando la persona a la cual eres leal, de alguna manera seguirla o protegerla, va directamente en contra de lo que tú crees? Y una obra de teatro llevada al cine pues no tiene muchos fuegos de artificio, ni efectos especiales, ni hay tampoco otros actores en los que apoyarse, así que para ella ha sido un gran desafío actoral. Suponía un desafío grande porque al final sabes, tú lees este guión y te da lo que llamamos susti-busti, ¿sabes? Que es como que sabes que es un regalazo y por otro lado sabes que la tensión dramática la vas a tener que sostener tú junto con tu compañero. Punto pelota, no hay mucho más.
Entonces, bueno, pues es un desafío, es un reto enorme, pero también es un regalo muy grande. No siempre llegan personajes que te den tanto recorrido. Clara Lago estaba aquí presente cuando Inma Pardo nos contaba lo de Alginet. Tú no la veías, pero se estaba partiendo de la risa. Y nos decía, lo notaba. Sí, después nos dijo que es que parecía una noticia del Mundo Today. Bueno, hombre, no, Clara, las del Mundo Today hoy han sido estas. Suspenden los Sanfermines porque solo el 12% de los toros están vacunados. Hasta que no alcancen la inmunidad de rebaño de toros, es un peligro que se celebre esta festividad. Recuerdan desde Sanidad. Pedro Sánchez recibe a Santiago Abascal en un sobre. Lo primero que ha hecho Abascal al salir del sobre ha sido defender que era todo un montaje. Vox y PP critican que a la ministra Maroto acepte regalos. Por dignidad debería devolver esa navaja MT10 que costó casi 100 euros, critica Santiago Abascal. Amenazan a Rocío Monasterio mandándole la Declaración Universal de los Derechos Humanos en un sobre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? Ha gritado asustada la candidata de Vox. Y en este repaso completo faltaba la noticia de los Oscar. Eso se lo han dejado a las tuiterías. Hoy las tuiterías son muy cinéfilas. Estamos con la resaca de los Oscar. Bueno, dicen que los Oscar ayer no fueron muy lucidos, pero os aseguro que es mucho peor este tuit de peli bueno, peli malo. Yo haría una película sobre Óscar Pistorius, protagonizada por Óscar Jaenada. No sería muy buena, pero ya tiene 2 Óscars. Venga, reflexión cinéfila a cargo de Paco Calavera. Coge cualquier película de Tarantino y quita los disparos. El resultado es un podcast. Y acabamos las tuiterías con este mítico diálogo eliminado de una película y firmado por Me llama Mulo. Nombre: Bond. James Bond. Bien, Bond, James Bond. No, James y Bond aparte. James Bond aparte. James Bond y ya. James Bonilla. A ver, pon 007, coño. Y así se llegó al final al nombre. Por cierto, esta mañana se planteaban, desmontando mitos en el Hoy por Hoy, si el mundo es de los valientes. Y han llegado a la conclusión de que es mejor ser un cobarde vivo que un valiente muerto, ¿no? Pero valiente de verdad sí que fue Vicente Ferrer cuando decidió dedicar su vida a trabajar con los más pobres entre los pobres en un país pobre como la India. Un inmenso país con 1.300 millones de habitantes que pasó la primera ola de la pandemia con unos datos relativamente buenos, pero que está sufriendo ahora un tremendo azote del que hablaba hoy, por ejemplo, hasta la OMS. Bueno, hasta el punto de que es que el 40% de los contagios que se producen cada día en el planeta se producen allí. Hemos hablado hoy con Ana Ferrer, con la presidenta de la Fundación Vicente Ferrer, que nos hablaba de un verdadero tsunami. Es una situación inimaginable, ¿no? El año pasado, pues el COVID-19 era una enfermedad nueva y hemos hecho muy bien en el país en general el año pasado. Pero esta vez, la segunda ola ha llegado como un tsunami de COVID. 2 semanas, 3 semanas, ha subido el número de 20.000 hasta 300.000 casos cada día. Algo tremendo, y muchos de esos casos los ven en su hospital, donde necesitan oxígeno para atender los casos más graves y esperan recibir ayuda para poder llegar a ese oxígeno de la gente que los apoya. Bueno, nos decía que hasta de su marido Vicente Ferrer esté donde esté. En el sur, Roberto, estamos en las primeras semanas de la segunda ola. Yo sé que tenemos todo el apoyo de muchísima gente y supongo que tengo mi marido ayudándonos de fuera, de no sé dónde, y espero que podamos ayudar como siempre la gente que llegue a nuestro hospital. Aquí en España las cosas van mejor y hoy se cumple un año desde que los niños pudieron salir 1 hora diaria tras el confinamiento. Y hemos hablado con Consa Sánchez, que es pediatra, y nos ha dicho que los niños tuvieron un comportamiento ejemplar. Sí, efectivamente. El comportamiento de los niños durante ese mes y medio de encierro ha sido un comportamiento ejemplar. Ha sido un comportamiento ejemplar para los padres, ha sido un comportamiento ejemplar para los profesores y han sufrido menos de lo que pensábamos. Los niños estaban tranquilos en casa, estaban jugando, estaban haciendo sus deberes, estaban en comunicación con sus amigos por WhatsApp y estaban encantados de tener a sus padres en casa
jugando con ellos y pendientes de ellos. Y ahora queda, para que disfruten también del verano, con sus padres y con sus madres, pues vacunar, vacunar y vacunar. Hemos hablado de la infancia con esta pediatra y hemos hablado también con una joven autora con su primera novela. Mira que llevamos 3 semanas hablando con Ana Iris Simón, Sandra Abreu, hoy nos ha acompañado Marta Jiménez Serrano, que también en su primera novela mira por el retrovisor de la infancia. Y vamos acabando ya, porque hemos hablado de más libros y vacunas. Y lo hemos hecho con los especialistas secundarios. Hoy ha estado aquí Ángel de la Guardia, que ha entrevistado al profesor Pedro Reta, que es un hombre que ha escrito un libro con un título bastante elocuente: Vais a morir como cerdos. El profesor Pedro Reta viene con un libro debajo del brazo. Vais a morir como cerdos. Como cerdos, sí. Y en el que viene a afirmar que la vacuna contra el COVID es ya la primera causa de muerte en el siglo XXI, ¿verdad, profesor? Exactamente así es, basado en datos todos. Vayamos al grano, si le parece, profesor, porque recoge el testimonio de una persona que después de vacunarse con Pfizer se rompió el fémur y la clavícula, ¿no? Se cayó de una bicicleta por una ladera justo el día después de vacunarse. O sea, ¿casualidad? Yo creo que no, porque se trata, Antonio, de una persona que había ido en bicicleta muchas otras veces. Más veces, ¿verdad? Docenas de veces, y jamás nunca se había roto ni fémur ni clavícula, y le ponen la vacuna, patapam. Y patapam. ¿Qué te parece? Vamos a subir música, subimos música, por favor. Me parece bien. Bajamos música. En otro capítulo habla usted de un extraño caso también relacionado con AstraZeneca, ¿puede ser? Sí, Karen, una mujer de Manchester de 68 años que después de vacunarse con AstraZeneca, AstraZeneca le llamo yo, pues Karen se dio cuenta de que no se reflejaba en los espejos ni en ninguna otra superficie reflectante. Ajá. Cierto es que la señora era invidente, ¿no? Desde los 5 años. ¿Subimos música? Subimos. Sí. Bueno, el título del libro, Vais a morir como cerdos, la editorial no la ha desvelado y sospecho que a lo mejor se lo presenta, no sé, Miguel Bosé, por ejemplo. Lo mejor era cuando subíamos música, ¿eh? Sí, Luego, sí. hay que ver, qué cafres. Bueno, nadie, ni Ángel de la Guarda, ni Pedro Reta, ni ningún otro personaje que todos tenemos ahora mismo en la cabeza nos va a desanimar, así que, Isaías, por aquí te espero. Fenomenal. Un abrazo. Suerte y salud, buenas tardes. Eso es. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.